Guy Madison nombra a los actores gays del viejo Hollywood. Salía en secreto. Guy Madison nació como Robert Ozell Mosley el 19 de enero de 1922 en el condado de Kern, California. Criado durante la Gran Depresión, Madison tenía unos orígenes humildes. Su vida se basó en los valores de la pequeña ciudad y al principio no tenía aspiraciones de convertirse en actor. Tras graduarse en el Bakersfield College, estudió zootecnia con la intención de dedicarse a la agricultura, un plan que pronto se vio alterado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Madison se alistó en la Marina de los Estados Unidos durante la guerra y sirvió honorablemente como operador de radio en el Pacífico. Su servicio militar moldeó gran parte de su carácter, inculcándole disciplina, patriotismo y humildad, rasgos que el público llegaría a asociar con muchos de los papeles que interpretó posteriormente. Fue durante un breve permiso en Hollywood en 1944 cuando la vida de Madison dio un giro fatídico. Fue descubierto por el agente de talentos Henry Wilson, que reconoció su llamativo aspecto y creyó que tenía madera de estrella de cine. Madison apareció por primera vez en la pantalla ese mismo año con un pequeño papel no acreditado en la película romántica producida por David O. Selznick, Since You Went Away, Selznick, en el que interpretaba a un soldado con un corte limpio, un papel que caló en el público estadounidense en tiempos de guerra. Aunque tenía poca experiencia como actor, el debut de Madison suscitó una abrumadora respuesta de los fans y Hollywood no tardó en fijarse en él. Selznick le firmó un contrato y pronto se preparó para el estrellato. A finales de la década de 1940, Madison apareció en una serie de películas que sacaban partido de su imagen de hombre americano, entre ellas, Hasta el fin de los tiempos, Till the End of Time, 1946, que protagonizó junto a Robert Mitchum, y Luna de Miel, Honeymoon, 1947, aunque al principio los críticos le dedicaron críticas mixtas debido a su limitada formación como actor, el carisma natural y las interpretaciones sinceras de Madison fueron ganándose al público. Su mayor éxito llegó con su papel protagonista en la exitosa serie de radio y televisión, Las aventuras de Wild Bill Hickok, que se emitió de 1951 a 1958. La serie, un western inspirado en la vida real del Marshal de la Frontera, consolidó el lugar de Madison como icono de la cultura pop. Vestido de vaquero con su compañero Jingles, interpretado por Andy Devine, Madison daba vida a Wild Bill Hickok con una mezcla de heroísmo estoico y calidez accesible. La serie llegó a millones de espectadores y fue uno de los primeros programas emitidos simultáneamente en televisión y radio. Los niños le admiraban. Los adultos le respetaban y su interpretación contribuyó a la edad de oro del western en los medios de comunicación estadounidenses. Su rostro adornaba fiambreras, cómics e incluso cajas de cereales, y aparecía regularmente en rodeos y actos públicos, siempre saludando a sus fans con amabilidad y humildad. A pesar de su éxito en televisión, Madison siguió actuando en largometrajes durante las décadas de 1950 y 1960. Apareció en numerosos westerns y películas de acción y aventuras, como The Charge at Feather River, 1953, que destacó por su innovador uso de los efectos de sonido en 3D. Cuando el género del western empezó a ganar popularidad, Madison trasladó gran parte de su carrera al extranjero, especialmente a Italia, donde protagonizó varios spaghetti westerns y películas bélicas durante la década de 1960. Estas producciones europeas mantuvieron viva su carrera y se convirtió en un rostro familiar para el público internacional. Aunque estas películas eran a veces de bajo presupuesto, Madison siempre abordó sus papeles con profesionalidad e integridad. Con el paso de los años, Madison se alejó gradualmente de los focos. Se retiró de la actuación a finales de la década de 1970, pero siguió siendo una figura muy apreciada en los festivales de cine clásico y las convenciones del oeste, donde se reunían aficionados de todas las edades para celebrar el legado de Wild Bill Hickok y la época dorada del western. En 1996, Madison fue galardonado con el Golden Boot Award por su contribución al cine y la televisión del oeste, un reconocimiento a su perdurable impacto en el género. En 1949,
En el apogeo de su fama en Hollywood, Guy Madison se casó con la actriz Gail Russell, una compañera de profesión que había cautivado al público con su inquietante belleza y sus interpretaciones cargadas de emoción en películas como The Uninvited, de 1944, I, Angel and the Bad Man, de 1947. A los ojos del público, su unión fue vista como una pareja glamurosa, ya que ambos eran jóvenes, atractivos y ascendían rápidamente en sus respectivas carreras. Sin embargo, entre bastidores, su relación estuvo plagada de problemas emocionales. Russell, una mujer profundamente sensible e introvertida, luchaba contra una intensa ansiedad social y el alcoholismo, una condición que se vio exacerbada por las presiones de la vida en Hollywood. Madison, aunque le apoyó al principio, se vio incapaz de hacer frente a la carga emocional y la inestabilidad que conllevaba la agitación interior de su esposa. A medida que la carrera como actor de Madison iba cobrando impulso, incluido su papel protagonista en las aventuras de Wild Bill Hickok, la distancia emocional y física entre la pareja se acentuó. Se separaron en 1953, tras 4 años de matrimonio, y su divorcio finalizó en octubre de 1954. A pesar del triste final de su unión, Madison siguió siendo compasivo con Russell y sus luchas personales, aunque sus vidas tomarían caminos muy diferentes a partir de entonces. En un giro dramático de los acontecimientos, Madison volvió a casarse poco después de finalizar su divorcio de Russell. A finales de octubre de 1954, se casó con la actriz Sheila Connolly en una ceremonia civil celebrada en Juárez, México, un destino popular para matrimonios y divorcios rápidos en aquella época. Connolly, conocida por sus papeles en westerns y dramas de los años 50, compartía el aprecio de Madison por las actividades al aire libre y la vida familiar, y su relación parecía inicialmente estable y amorosa. La pareja se estableció en la vida doméstica y tuvieron 3 hijas, Bridget, Erin y Dolly. Madison, que había crecido en una familia numerosa, se enorgullecía de su paternidad e intentaba compaginar su carrera en Hollywood con el tiempo que pasaba con sus hijos. Sin embargo, las tensiones de la vida en la industria del espectáculo, combinadas con los frecuentes viajes de Madison para trabajar en cine y televisión tanto en Estados Unidos como en Europa, empezaron a hacer mella en su matrimonio. En noviembre de 1960, la pareja se había separado y su divorcio finalizó en abril de 1963. A pesar de la disolución de su matrimonio, Madison mantuvo una relación cordial con Connolly y participó activamente en la vida de sus hijas. En los años siguientes, Madison entabló una relación sentimental con la actriz Giacala, una impresionante belleza de ascendencia italiana e irlandesa que había destacado en películas como Las pistolas de Navarone, 1961. Su relación, aunque nunca llegó a formalizarse en matrimonio, fue descrita por algunos de sus amigos como intensa y emocionalmente compleja. Scala, conocida por su encanto y vulnerabilidad, también se había enfrentado a problemas similares a los de la primera esposa de Madison, como la depresión y el alcohol. No obstante, ella y Madison siguieron siendo muy amigas y, según fuentes biográficas, su vínculo era lo bastante importante como para que, antes de su prematura y misteriosa muerte en 1972, Scola nombrara a Madison beneficiaria de su parte del fondo de pensiones del actor de cine. Este acto fue visto por muchos como una muestra de profundo afecto y confianza, y subrayó la duradera conexión que compartían, aunque su relación no fuera convencional. Además de las hijas de su matrimonio con Sheila Connolly, Guy Madison tuvo un hijo llamado Robert Madison, que seguiría los pasos de su padre y se convertiría en actor. Nacido de una relación diferente más tarde en la vida de Madison, Robert se crió en Italia, donde Madison pasó mucho tiempo durante los años 60 y 70 actuando en películas europeas, sobre todo en el género del spaghetti western. Robert se labró una respetable carrera como actor en Italia, apareciendo en producciones televisivas y cinematográficas. A pesar de la distancia generacional y geográfica, el vínculo entre padre e hijo era significativo. Al parecer, Guy Madison orientó y apoyó a Robert en los retos de la industria del espectáculo, transmitiéndole su experiencia profesional y un legado de resistencia y adaptabilidad que había definido su propia carrera. Durante décadas, el público conoció a Guy Madison como la estrella de mandíbula cuadrada y voz suave de los westerns y las películas bélicas.
famoso por encarnar a Wild Bill Hickok en la longeva serie de televisión Las Aventuras de Wild Bill Hickok. Su cincelado atractivo, su porte tranquilo y su encanto de chico de al lado le convirtieron en un rompecorazones de los años 40 y 50, con legiones de admiradoras. Pero tras la fachada de Hollywood y su imagen pública, Madison vivía una realidad mucho más compleja y privada, marcada por los estrictos códigos morales del sistema de estudios y la amenaza constante de ser descubierta en una época profundamente intolerante con la homosexualidad. En unas memorias publicadas con gran esmero y recopiladas a partir de entrevistas y cartas personales, Madison revela los capítulos ocultos de su vida, incluidos los relatos profundamente personales y sinceros de las relaciones románticas que compartió con varios compañeros actores, muchos de los cuales también estaban en el armario y sometidos a las mismas duras restricciones. Por primera vez, nombres y rostros de la época dorada de Hollywood son desenmascarados, no con escándalo, sino con tranquila dignidad, como hombres que amaron y vivieron en secreto, temiendo la ruina profesional en una época en la que un susurro de homosexualidad podía acabar con una carrera. Las reflexiones de Madison pintan un retrato de resistencia, añoranza y conexión humana. Madison relata con franqueza su relación con Ramón Novarro, el ídolo del cine mudo más conocido por su papel en Ben-Hur. Historia de Cristo, 1925. Ramón era amable, espiritual y más sabio de lo que se creía. Madison escribe: nos reuníamos en rincones tranquilos de West Hollywood o nos escapábamos a Palm Springs con la excusa de descansar y relajarnos. Lo que encontramos allí fue paz. El tipo de paz que ninguno de los dos podíamos reivindicar en nuestras vidas públicas. También habla con calidez y cariño de Tyrone Power, el ídolo de matinea de capa y espada cuya bisexualidad se susurró pero nunca se confirmó en vida. Madison describe a Power como carismático y conflictivo, un hombre que soportaba el peso de dobles expectativas, contratos de estudio y verdades personales. Conectamos en el ocaso de su estrellato, cuando las cámaras dejaron de rodar y se quitaron las máscaras. En esos raros momentos de tranquilidad, solo éramos dos hombres que intentaban comprender qué podía ser el amor cuando el mundo se negaba a verlo. Otro nombre que Madison revela es el de Anthony Perkins, la estrella psicópata cuya orientación sexual seguía siendo en gran medida un secreto a voces entre los conocedores de Hollywood. Su relación, señala Madison, fue fugaz, pero intensa. Tony era joven y atormentado, siempre un poco inseguro de cuánto podía revelar, incluso a alguien que entendía lo que estaba en juego, recuerda Madison. Compartimos unos meses apasionados, enredados tanto en la excitación como en la ansiedad. Siempre parecía estar mirando por encima del hombro, y con razón. Quizá lo más conmovedor sea la relación que Madison mantiene con Rock Hudson, cuya muerte a causa del SIDA en 1985 supuso un cambio radical en el discurso público sobre la homosexualidad en Hollywood. Madison describe su relación como una mezcla de alegría y tristeza. Rock tenía la sonrisa de un niño de oro y el alma de un hombre que tuvo que romperse en pedazos para sobrevivir. Nuestro tiempo juntos fue robado, solo fines de semana en Big Bear o cenas tranquilas en su escondite del cañón. Pero incluso los momentos robados pueden ser eternos. A lo largo de sus escritos, Madison se cuida de no caer en el sensacionalismo. Su tono es reflexivo, reverente y lleno de una compasión nacida de la experiencia compartida. No eran solo nombres o tristes. Eran conexiones significativas en un mundo que a menudo negaba su posibilidad. No salíamos con la gente como ahora, explica. Era ferviente, codificado, cauteloso, pero era real. Nos reímos, nos abrazamos, contemplamos el amanecer y hablamos de las vidas que hubiéramos deseado vivir al aire libre. Las memorias, aparte de su carácter revelador, también arrojan luz sobre la carga que el secretismo y el miedo suponían para el bienestar emocional de los homosexuales en el Hollywood de mediados de siglo. Madison habla de la angustia de los contratos de estudio con cláusulas morales, la amenaza constante de la prensa sensacionalista y el peso psicológico de ocultar constantemente la propia identidad. A veces creía que me iba a volver loco de tanto fingir, confiesa. Cada entrevista, cada sesión de fotos con una coprotagonista, todo era una actuación, pero la actuación real nunca aparecía en pantalla. Fue en la vida cotidiana,
Sin embargo, Madison no se detiene únicamente en las sombras. También celebra los triunfos silenciosos, las cartas de amor codificadas, las miradas furtivas a través de los escenarios, el consuelo de una mano cogida bajo la mesa de un restaurante. En un mundo que intentó negarnos el amor, lo encontramos de todos modos. La decisión de Guy Madison de contar su verdad, incluso a posteriori, arroja nueva luz sobre las historias de muchos actores cuyos nombres permanecen enterrados en biografías codificadas e historias de estudios desinfectadas. Sus memorias no solo reivindican su verdad personal, sino que contribuyen a un esfuerzo más amplio por honrar las vidas de las personas LGBTQ+ que formaron y fueron formadas por la época dorada de Hollywood. Tras retirarse de una larga y exitosa carrera en el cine y la televisión, Guy Madison decidió establecerse en el tranquilo y pintoresco Valle de Morango, situado en el alto desierto del sur de California. Conocido por su belleza paisajística, sus vistas panorámicas de las montañas y su ambiente apacible, el Valle de Morango constituyó un retiro ideal para Madison, que había pasado décadas en el candelero. Allí construyó una amplia casa de estilo rancho que reflejaba su amor por la naturaleza y su deseo de privacidad y tranquilidad en sus últimos años. La propiedad le sirvió no solo de residencia, sino también de lugar donde disfrutar de la naturaleza, recibir a amigos íntimos y practicar actividades de ocio como la equitación y la jardinería, que tanto habían atraído al actor, sobre todo por sus papeles en películas del oeste y de acción y aventuras. Sin embargo, con el paso del tiempo, la salud de Madison empezó a deteriorarse. Sufría de enfisema, una afección pulmonar crónica y progresiva, a menudo asociada al tabaquismo, que limitó gravemente su movilidad y capacidad respiratoria en sus últimos años. A pesar de la enfermedad, al parecer se mantuvo tan activo como su estado se lo permitía, recibiendo visitas de amigos y permaneciendo en contacto con muchos antiguos colegas y admiradores que le recordaban con cariño por su trabajo en la televisión y el cine clásicos. Guy Madison falleció el 6 de febrero de 1996 a la edad de 74 años. Falleció en el Desert Hospital Hospice de Palm Springs, California, un centro conocido por ofrecer cuidados compasivos al final de la vida. Su muerte marcó el final de una era para los fans que habían crecido viéndole en la pantalla durante la edad de oro de los westerns de Hollywood, en particular en su icónico papel de Wild Bill Hickok. Madison fue enterrado en el cementerio Forest Lawn de Cathedral City, California. Un cementerio tranquilo y bellamente ajardinado que es el lugar de descanso final de muchas de las figuras notables de Hollywood. Su entierro allí lo situó entre otras estrellas y reflejó el impacto duradero que tuvo en la industria del entretenimiento. El funeral fue un acto modesto pero sentido, al que asistieron amigos íntimos, familiares y antiguos colegas que habían conocido a Madison personal y profesionalmente. Entre los que le rindieron homenaje se encontraba Don Burnett, amigo íntimo y compañero de profesión que se había reconvertido en corredor de bolsa. Burnett intervino en el funeral con un panegírico en el que reflexionó sobre los logros profesionales de Madison, su carácter y las amistades duraderas que había forjado a lo largo de su vida. Sus palabras honraron a Madison no solo como figura pública y actor querido, sino como amigo leal y hombre humilde que había vivido con